Hola, este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención y esperamos ser de bendición para su vida como usted es para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso nos revele su gloria y traiga paz y gracia a nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre el tema en un abrir y cerrar de ojos. Veremos dos aspectos de la salvación, el reino y la resurrección de los justos. El reino de los cielos, lo que Pablo creía también acerca de la muerte, y veremos estos dos temas el día de hoy. Hay dos aspectos de la salvación que hablaremos hoy. El reino y la resurrección de los justos. ¿Por qué estos son aspectos de la salvación? Porque son parte de las buenas noticias o lo que llamamos el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio del Señor Jesucristo es resumido en el anuncio y acto de la buena voluntad del Padre para restaurar lo que se había perdido, resultado del pecado del hombre. Todos los hombres están cortos de la justificación ante Dios por el pecado que mora en nosotros. El pecado siendo el brazo extendido de la muerte, quien tiene un monopolio, por decir así, sobre los hombres. La muerte misma, bajo el imperio del mal, se vuelve parte del sistema o reino de las tinieblas, a la cual todos los hombres son sujetos como esclavos, sin posibilidad de salir de él. El Padre, en una misión salvadora y restauradora, envía a su Hijo sin igual para rescatar del imperio de la muerte a los que están esclavos de esta. Al ser esclavos de la muerte, estamos hablando de esclavos al pecado, primeramente. Entonces, viene la muerte y nos separa para siempre del Creador. Pero una vez el glorioso Cristo nos rescata, salva, entonces pasamos de parte al otro reino, el reino de Dios. En este reino de Dios no somos considerados esclavos, sino más bien hijos de Dios, juntamente con Jesucristo. Pero hay otro aspecto del reino de los cielos que no podemos ignorar, y entrar en este cuerpo por ser parte de la corrupción en el día de la caída del hombre. En otras palabras, en este cuerpo no podemos entrar en el reino de Dios. Él, siendo la resurrección, nos da un cuerpo nuevo con el cual tenemos que ser revestidos para poder morar en la presencia del Padre Santo. Porque el Padre es santo, separado para sí, glorioso. Todo lo que a Él se aproxima necesita ser santificado. La resurrección de los muertos en la parte final es la parte final del proceso de santificación. Dios decidió hacer esta santificación en una sola forma para todos los que han compartido de esta corrupción. Se le llama la resurrección de los justos. El reino de Dios, por otra parte, en el griego, basileia, teu, Mateos 6:33, Marcos 1:14, Marcos 1:14 al 15 y Lucas 4:43 y 6:27. En Mateo aparece la variante reino de los cielos, basileia ton uranon, que se traduce en el hebreo Malkuth Shamayim, utilizando en el judaísmo tardío por los rabinos para evitar la pronunciación del nombre sagrado de Dios, Yahweh. Reinar o reino de Dios o reinado de Dios solo es Dios. El reinado directo de Dios es otro aspecto que se utiliza. El reinado con el pueblo, el reinado para todos, el reinado de gracia, el reinado compartido, el reinado de paz, el reinado humano, el reinado presente y futuro, el reinado seguido y perseguido,
el reinado del Mesías, el reino eterno. En el levantamiento o la resurrección, pasamos a heredar el reino prometido. Pero este reino prometido, que es porque aún no es, está ya preparado para los que aman al Señor y su venida. Las buenas nuevas son que Dios, por medio de Jesucristo, nos da entrada al reino de los cielos y ya no somos más esclavos del mal o del pecado ni de la muerte, y ahora pasamos a heredar un estado correspondiente de existencia eterna en un cuerpo de honra y gloria en la resurrección de los justos. Y en este reino, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, que en tu grandeza y plenitud te placiste en derramar abundantemente de tu misericordia sobre los hombres, prestándonos a tu Hijo amado como parte integral de ti y de tu Santo Espíritu, como medio de rescate de nuestra condición de enemistad. Gracias, Señor, porque te complaciste en su obra salvadora y la cual has aplicado a nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que este mismo arrepentimiento llegue a muchos en esta hora, y que esta hora sea especial para salvación. Salva las almas, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Bendícenos, Señor, con tu dirección y tu paz. Sí, Señor, que nuestra paz, aún en medio de estas pruebas, no nos falte, porque estamos confiados en ti y bendecimos tu nombre, Dios de los cielos, trino y uno. En el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pasamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 49 al 58. Y la palabra empieza y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Cuando hablamos del reino de los cielos, no es un tema único del Nuevo Testamento. En Miqueas, por ejemplo, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra que pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. En este pasaje, refiriéndose al lenguaje agrario que se utilizaba, Dios habla de su pueblo como si fuesen ovejas y habla sobre
un bienestar para las ovejas y un pastoreo de las ovejas. Y aquí se le llama rey. Y el hecho de que está utilizando el término rey, se está estableciendo de que no son ovejas precisamente, sino en el sentido figurativo, sino está hablando de los hombres. El reino de Dios será gobernado cuando llegue sobre esta tierra desde el monte de Sión. Y aquellas que están descarriadas serán pastoreadas por el pastor de pastores. En Daniel capítulo 2, versículo 44, dice la palabra: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La permanencia eterna del reino de los cielos es una de las visiones que Dios nos da a nosotros como hombres. Él nos demuestra y nos da su visión de lo que Él tiene ambicionado para su pueblo. Un reino que destruirá a los otros reinos, tomando posesión de los otros reinos en el día de la venida de Cristo Jesús, por supuesto. Y en esta destrucción de los reinos no quedará ningún rastro de estos reinos, los reinos actuales, en ese tiempo. Y Dios mismo, Jesús mismo, será el Rey de Reyes y Señor de Señores, y los santos del Señor serán los que reinarán sobre estas tierras. Y dice Dios que este reino será para siempre. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 33, dice la palabra: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hablando sobre el nacimiento del Hijo y la promesa que Dios cumple de David en Jesús como el Rey perpetuo, donde no habrá otro siglo, sino el siglo de los santos. Hablaremos más sobre el siglo en nuestro próximo tema. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino de los cielos es iniciado claramente por la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que aún no es, pero ya es. Juan capítulo 18, versículo 35 al 36. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Claramente, el reino de Dios no es este, ni tampoco la tierra en la cual vivimos. ¿Por qué? Porque los valores que tiene este mundo no son los valores de Dios. Lo que los hombres valoran no es lo que Dios valora. Este reino ha sido entregado, pero es un reino temporal. El reino venidero, el reino de Jesús, es un reino permanente, es un reino eterno, es un reino glorioso, donde todo será completamente diferente a lo que es ahora. Lo que Pablo creía acerca de la muerte es muy importante para consolidar todo lo que hemos dicho. La muerte en griego, es thanatos, muerte. Es un evento, es el evento de morir o dejar la vida. La muerte es el término de la oportunidad de hacer alguna cosa. Pablo la presenta como el final o la terminación, aunque no en el sentido de que todo deja de ser, sino más bien que es un estado de muerte. No se puede hacer más obras después de la muerte, ni buenas ni malas, que cuenten. Thanatos, muerte, se usa en las escrituras para referirse a la separación del alma, la parte espiritual del hombre.
del cuerpo, la parte material del hombre, dejando primero de funcionar y volviendo al polvo. Juan capítulo 11, versículo 13, Hebreos capítulo 2, versículo 15, capítulo 5, versículo 7 y capítulo 7, versículo 23. Y Hebreos capítulo 9, versículo 15. Interviniendo la muerte no refleja con toda exactitud el contenido mejor expresado por Iva, habiendo tenido lugar una muerte, o por ejemplo, habiendo habido una muerte. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y el 12 dice, herida de muerte. Es literal, el golpe de la muerte. La separación de Dios por parte del ser humano. Adán murió en el día en que desobedeció a Dios. Génesis 2, 17. Y se entiende que no murió físicamente, sino se cree y se entiende de que hubo una ruptura en la relación de Dios y Adán. Y por ende, toda la humanidad nace en la misma condición espiritual. Romanos 5:12, Romanos 5:14, 17, 21. De la que, sin embargo, son librados los que creen en Cristo Jesús. Juan 5:24, Primera de Juan 3:14. La muerte es lo opuesto a la vida. Nunca denota inexistencia. Así como la vida espiritual es existencia consciente en comunión con Dios, del mismo modo la muerte es una vida consciente en separación de Dios. El hombre en enemistad con Dios no quiere saber nada de Dios. Está alejado de Dios y quiere y prefiere mantenerse alejado de Dios. La muerte, en cualquiera de los sentidos anteriores mencionados, se considera siempre en las Escrituras como la consecuencia penal del pecado. Y por cuanto solo los pecadores están sometidos a la muerte, Romanos 5:12, fue como aquel que llevó el pecado que el Señor Jesús se sometió a ella en la cruz del Calvario. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 14. En tanto que la muerte física del Señor Jesús fue la esencia de su sacrificio. No fue la totalidad. Las tinieblas simbolizaron y su clamor expresó el hecho de que Él quedó absolutamente solo en el universo. Fue abandonado. Mateo 27, versículos 45 y 46. Tesalonicenses. Dice Hogg y Vine que anairesis es otra palabra que significa muerte o para muerte. Significa literalmente un tomar arriba o afuera. Ana, arriba, airo, tomar. Como de tomar una vida o de hacer morir, asesinar, matar. Se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 1, sobre el asesinato de Esteban. También aparece en Hechos capítulo 22, versículo 20. El lavamiento de la quijada. Jueces capítulo 15, versículo 17. Y la última, el telut, que significa fin o límite, o telos, que significa fin. Y de ahí el fin de la vida, la muerte. Se usa de la muerte de Herodes. Mateo 2, capítulo 15. Apolea es también otro término para anunciar o denotar la muerte. Y en este término se usa más como destrucción o perdición. Aparece en Hechos capítulo 25, versículo 16. Muerte omitido en los manuscritos más comunes. Hemos visto que la salvación no solo es el ser librado de la ira venidera, mas envuelve también el traslado al reino de los cielos, la morada del Dios vivo. Y reinaremos juntamente con Él, Jesús también, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
La muerte, por lo consiguiente, para el apóstol Pablo, es el fin de las obras y de la consecuencia del pecado. No que la gente deja de existir como muchos piensan, sino más bien que es un estado de separación que fija el estado de alejamiento permanente para el no creyente y de acercamiento permanente para el creyente. La muerte para el creyente es pasar de un estado caído a un estado de espera, sueño, de la regeneración de nuestros cuerpos en el día de la resurrección.